Buenas noches a todos. Feliz por estar hoy iniciando un nuevo espacio en Cultura Mundis que hemos llamado Poetizando. Quiero darle la bienvenida a Ana María Hurtado y a Edgar Vidaure, director de la editorial La Diosa Blanca, quien en alianza con Cultura Mundis estamos abriendo este espacio para poder compartir en torno a poesía con todos ustedes. Edgar, Ana María, bienvenidos. Vamos a abrir las cámaras, por favor. Ana María, y te veo, Edgar, ¿qué tal? Hola, hola, hola Johnny, hola, buenas noches a todos. Hola Edgar. Hola, Hola. Buenas Edgar, noches. ¿cómo estás? Bueno, yo feliz que esta semana, porque es una semana muy particular en Caracas, que se están reuniendo las editoriales independientes, de las cuales muchas eh, están produciendo, editando poesía. Sin embargo, para mí es un honor que Edgar Vidaure y la editorial Diosa Blanca estén acá, porque Edgar, cuéntanos un poco de Diosa Blanca. ¿Cuántos años tiene la editorial? Bueno, bueno, antes que nada agradecido, Johnny, muy entusiasmado con esta alianza con Cultura Mundi. Tú siempre preocupado por la difusión de estas cosas. Y bueno, Diosa Blanca nace como una necesidad en su momento de editoriales alternativas. En ese momento, hace 31 años que estamos cumpliendo ya este año, o sea, una, una treintena de años importante. Hemos publicado más de 62 títulos, Wow, todos originales, todos importantes. Incluso hemos publicado libros de Rilke, de poetas franceses, de traducciones de Silvestrada, una larga lista de poemarios de Elizabeth Shen, de grandes poetas, Ida Gramco. Y bueno, este año vamos a celebrarlo por todo lo alto con la publicación de 4 libros, entre los cuales está, y voy a hacerte promoción aquí de una vez, tu extraordinario libro de poemas químicos, uno de Federico Pacanís, otro de Jacqueline Goldberg y uno de Ignacio Sala, que es Alfredo Herrera, ¿no? Y creo que la celebración va a estar por todo lo alto, de manera de que Diosa Blanca, como dije, es una editorial absolutamente original, en el sentido de que nosotros solo publicamos poesía, no publicamos narrativa ni otro tipo de libro. Por eso tal vez la selección pues no es tan larga, porque no es una editorial comercial propiamente, es una editorial más bien con un espíritu eh, artístico, estético, muy humana, que obviamente pues se tiene que autosustentar y por supuesto los libros se venden, pero en todo caso, como te dije, una editorial muy sui generis, ¿no? claro. Edgar, ¿y se lee poesía? Mira, yo diría que la poesía siempre ha sido elitesca, no elitesca en el sentido peyorativo o negativo de la palabra, sino que la poesía, la buena poesía, por supuesto, hay poesía que es panfletaria, que circula por todos lados, pero la buena poesía es una literatura que no tiene tantos lectores, pero sí una gran calidad de lectores. Es decir, se caracteriza la poesía por tener más bien lectores muy especiales, muy esenciales, que por la cantidad. O sea, la poesía no es un fenómeno de masas, a pesar de que la poesía está en todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Sí he notado que el fenómeno de la poesía, que no solamente se remite a lo literario, sino a todas las artes, eh, hoy en día ha sido como una especie de paliativo y de sustituto a otros paradigmas espirituales que tenía el hombre, ¿no? No quiero hablar de las religiones, ni mucho menos, pero obviamente las religiones fueron un paradigma espiritual. El arte, por supuesto, es un paradigma que sigue vigente. La belleza siempre está eternamente como paradigma del hombre para explicar el mundo, pero la poesía, en particular literaria, ha alcanzado hitos especiales, sobre todo por el Internet y por los medios digitales. Yo antes era muy reservado, muy conservador, pero hoy en día estoy abierto hacia lo digital
Y te puedo decir unas anécdotas muy cortas. Por ejemplo, hay libros de la editorial Diosa Blanca, en el momento en que se podían bajar digitalmente, que pasamos de los 3.000, 4.000 ejemplares bajados, lo cual te indica, o sea, que editorial publica 4.000 libros de poesía, nunca, ni siquiera de los grandes poetas. Entonces, esa capacidad de difusión hace que la gente se haya abierto un poco más al fenómeno poético literario, y por supuesto creo que eso hay que desarrollarlo bien desarrollado, no llevarlo como dije yo, a una cultura de masas, sino como dije, pues a un fenómeno cultural exquisito como lo que promueves tú en tu Cultura Mundi, ¿no? Gracias, Edgar. Bueno, fíjate que el hecho de que hablemos de poesía y que empecemos con Ana María Hurtado no es casualidad. Ana es una exploradora de lo inconsciente, una exploradora del alma, en el sentido del ánima, y conoces desde tu trabajo en el campo de la psiquiatría una vía para hacer comunión, conyuxio con el arte. Entonces, no es casual que cuando uno ve los libros de Ana María Hurtado, uno entiende mucho de lo que tú asomas, de lo que estás diciendo, Edgar, y creo entonces que valdría la pena preguntarle a Ana María, Ana, ¿qué es poesía? Hola, Johnny. Bueno, comienzas con la pregunta en mayúscula, ¿no? Que siempre va a tener respuestas un poco, al menos sospechosas o un poco evanescentes, ¿no? Porque es dificilísimo definir lo que es la poesía más allá de las definiciones del diccionario, ¿no? Yo te diría que de alguna manera la poesía tiene que ver con una revelación. No importa cómo se manifiesta, porque como todos sabemos, hay muchos tipos de poesía o muchos tipos de manifestaciones poéticas, ¿no? Desde la poesía de lo cotidiano, la poesía lírica de los grandes temas del alma, de lo divino, etcétera. Es una revelación y una revelación del misterio, fundamentalmente del misterio, por eso es tan difícil definirla. Hay una cita que a mí me encanta del poeta francés René Char, que dice que la fruta es ciega y el árbol ve. Yo allí veo, valga la redundancia, la fruta como la palabra, el intento de la palabra de dar cuenta del árbol, ¿no? Pero es ciega, como diría el poeta Cadenas, nuestro gran Cadenas, que dice que la palabra no es el sitio del resplandor, pero insistimos, es decir, la palabra es fundamental en el acontecimiento poético porque es un intento de decir lo que hay en el árbol. Por eso es que me encanta la expresión de René Cher. La fruta es ciega, al fin y al cabo intentamos, tanteamos el misterio y lo mostramos, pero el que ve realmente es el árbol, que es eso lo que está de alguna manera tras el misterio, ¿no? Y Fíjate que voy a yo interrumpirte. particularmente, Ajá. ajá, Es que me sí, sí, acabas de recordar algo, Ana María, que a mí me marcó, personalmente me marcó, que es un aforismo de Rabindranath Tagore, donde él escribe, fruto, ¿dónde estás? En tu corazón, flor. oh, qué belleza, ¿no? Bueno, creo que es creo que es la misma idea que tiene, que nos transmite René Char, ¿no? Sí. La palabra como fruto y el misterio de la flor. Y particularmente me parece que el acceso a ese mundo o la disposición de atrapar ese mundo tiene que ver con una especie de despojo y de mirada, de mirada. Creo que antes de llegar a la palabra, antes de llegar al sentimiento, que mucha gente confunde la poesía con un hecho sentimental o emocional, que lo tiene también, obviamente, pero antes de eso yo creo que el origen está en la mirada
Y la mirada de la infancia, eso que decía Rilke, esa mirada de lo abierto que tienen los niños y los animales, nos da cuenta de del misterio, ¿no? De poder ver las cosas, eso que el árbol ve, verlo con una mirada despojada que para mí es la mirada de la infancia. Fíjate que hay algo que es muy interesante, Ana, Edgar, porque cuando Freud le preguntaban qué era la poesía, a partir de su texto, El creador y el fantaseo, Freud no hablaba de la poesía como de un género, él decía que la poesía lo era todo, que Así es. no había arte sin poesía. Así es, así es. Por eso Por es que más eso, en la definición puntual de algo que tiene que ver exclusivamente con la palabra o que intenta tener que ver exclusivamente con la palabra, es un acontecimiento, es un hecho. Yo insisto en lo de la mirada, ¿no? Y en eso, pues cualquier arte puede estar, gran arte va a estar inmersa dentro del acontecimiento poético. sí, pero pues Hasta la ciencia, sin hasta darse cuenta, está inmersa en el acontecimiento poético. bueno, Ana, hay sabores que son una poesía y que prescinden de la mirada. Así es, así es. Fíjense, Lo que involucra todo el sentir, ¿no? Aquello que William Blake decía, el alma percibida con los cinco sentidos. Está eso allí también, ¿no? Toda la percepción como puerta hacia lo indecible, hacia lo que se intenta decir o representar. yo me voy a tomar la libertad de leer algo y voy a leer este poema que dice, soy la perla en tu boca, racimo nacido de los mares, el lugar más sagrado, desnudo en mi oquedad, toma la sangre de mi pecho, deja tu cuerpo en mis altares, con la molicie de un cordero pacta con el dios subterráneo de mi ombligo, saborea la delicia que crece hasta tu lengua. Este poema de La única inocencia, hoy vamos a tocar algunos de los últimos poemarios, más recientes poemarios de Ana María, me llama profundamente la atención, Ana, porque el libro se llama La única inocencia, pero tú llegas de una primera a una segunda inocencia para terminar en una única inocencia. Y este poema particularmente es místico, es erótico, es sensorial, eh, un poco. ¿Qué es eso de la inocencia? ¿Qué es esto de la primera, la segunda, lo erótico y lo místico? De una u otra manera, tu obra está muy... Hay una confluencia de todos estos factores. En el Bueno, segundo, el toque que hace en esta preciosa edición que hace Diosa Blanca en este libro, en El árbol que en ella muere, con ilustraciones de Hildegard von Bingen, eh, cuéntanos un poco esa confluencia de eroticismo, misticismo. Señor editor, atención. no sé, ¿quieres que hable o habla Edgar? No, 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 ay, esto es tuyo, te queremos escuchar a ti. Escuché por ahí, escuché mal. No, mira, creo que esa es mi poesía. Yo creo que tal vez cada poeta es de alguna manera un cauce de eso que estamos hablando, de lo que ve el árbol, ¿no? Y mi poesía tiene constantemente, lo vas a encontrar, el fenómeno erótico, el fenómeno místico, el fenómeno sensorial, porque particularmente para mí la primera vivencia es realmente una vivencia corpórea, y de alguna manera los sentidos y el cuerpo son eso que yo llamo esa puerta abierta a la percepción del misterio, ¿no? Ya una vez que somos cuerpo y vivimos y percibimos desde el cuerpo, el fenómeno poético va a aparecer dentro de esas oscuridades y luminosidades del cuerpo. Y si hablo de cuerpo, hablo de eros, pero también si hablo de vida, hablo de Eros, ¿no? Que es la fuerza vital, lo que nos une y lo que hace que
la vida de alguna manera se expanda y em, sea agradable, tú que dijiste el sabor, ¿no? Sea fundamentalmente un acontecimiento conjunto de disfrute y gozo, donde cuerpo y alma no hay diferencia y de alguna manera eso para mí está totalmente inmerso en el fenómeno poético. Y por supuesto de allí del erotismo, que para mí es esencial, porque voy a partir siempre del cuerpo. Yo no creo que vayas a encontrar un poema mío donde lo sensorial y el cuerpo no esté. De allí, lo divino lo encuentro a un paso, ¿no? Eso que pareciera en nuestra sociedad, en nuestra civilización, que está tan lejano, que es el fenómeno corpóreo, como tú dices, el erotismo, la sexualidad, está apartado del fenómeno místico. Yo creo que no, que siempre, además, siempre, no es un invento mío ni de la modernidad, al contrario, la modernidad separó eso. El fenómeno místico siempre está relacionado con el cuerpo. De ahí la gran mística que todos hemos escuchado y visto, Teresa de Ávila, una mujer profundamente corpórea, ¿no? Orgásmica, que llega a lo divino a través de la experiencia amorosa y erótica. Entonces, esa es mi poesía va siempre apuntando hacia allá, hacia la conjunción de esos factores. Y la inocencia, porque en la inocencia, que son como esa primera mirada, las primeras miradas, pero resulta que a través de nuestra vida, a través de las cosas que nos pasan, porque no somos estáticos, somos dinámicos, entonces a través de eso que nos va pasando, esa mirada va cambiando, ¿no? Recuerdo Antonio Machado cuando dice esta segunda inocencia que da a no creer en nada, es que de alguna manera vamos entrando y saliendo del fenómeno del inocente, que es el que mira por primera vez. Empezamos viendo por primera vez, nos hacemos una idea, vemos por segunda vez, tiene que ver con las etapas de la vida y vemos otras cosas que no vimos en la primera y llegamos a una tercera inocencia, que en este caso yo le puse la única porque es la que va a abarcar las anteriores, que es una mirada más totalizante, ¿no? Que si estoy de alguna manera buscando el amor a través del fenómeno erótico, físico, espiritual, esa aproximación va a variar también de acuerdo a desde qué punto de la inocencia la estoy mirando. Creo que siempre somos de alguna manera inocentes, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Johnny. Fíjate que hay algo que me llama la atención, porque estamos hablando de una poesía que se escribe desde el cuerpo. Estamos hablando de una poesía que es una erótica. Y una erótica es algo que trasciende la sexualidad. Es eros puesto en juego, en este caso al servicio de una amplificación, que literalmente es eso, Exacto. una amplificación desde tu ánima que estás proyectando en tanto lo que es, qué hay de tu alma, qué hay de tu cuerpo, qué hay que decir y cómo esto llega hasta la afuera. Desde todo lo que va en lo colectivo hasta todo lo que se transmite hacia afuera, tratando de hablar de cómo tu cuerpo y cómo tu psique transmite un mundo de vivencias. Y eso sería de una u Mm. otra manera la erótica que tú puedes llevar, puedes sublimar en lo que es el lenguaje poético. Edgar Vidauri, en una de esas maravillosas conversaciones de las cuales he sido bendito de poder tener con ustedes dos, una vez Edgar me habló y yo quisiera que Edgar después de que yo tenga esta intervención, nos contara un poco a todos su anécdota de la verticalización, de la horizontalización del verso. ¿Qué significa eso? Pero creo que todo lo que acabas de decir está hermosamente plasmado en el poemario El árbol que en ella muere, cuando de forma, no escrito en modo poema, sino
horizontalizado, escribes, a veces se abren fisuras en las que el horizonte es vertical. Se respira de una sola vez, sin intervalo, pero existir hacia arriba deja los pies colgando y el corazón desamparado, en fuga. A mí me encantaría que los participantes, si les viene alguna imagen con este poema de Ana María, escríbanlo en el chat a ver qué imágenes les trae y ver qué suscita, porque aquí está Ana, aquí está, y esto, vengo de una clase con Luis Gon sobre el tarot y la cábala, y para mí esto es una imagen del tarot, pero todo lo que transmite, vuelvo a leerlo, a veces se abren fisuras en las que el horizonte es vertical, se respira de una sola vez, sin intervalo, pero existir hacia arriba deja los pies colgando y el corazón desamparado, en fuga. A ver, qué nos pueden decir? ¿Qué imágenes les trae Edgar, Ana María? ¿Qué nos cuentan de esto? Porque el árbol en que ella muere es un texto impresionante. ¿De dónde sale, Ana? Cuéntanos un poquito. ¿Puedo decir algo Claro, al respecto? maestro, por favor. Bueno, lo primero que quisiera decir es que Ana María la pone en todo el centro de, como dicen en el béisbol, todo el centro de todos los centros cuando habla del árbol y del fruto, porque obviamente dentro del libro tal vez más maravilloso que narra estos fenómenos que yo diría plenamente psíquicos, aunque sean colectivos, aunque traten de explicar el mundo de una manera abarcante, como es el Génesis, donde la inocencia se pierde justamente delante de un árbol y a través de un fruto. O sea que maravilloso que Ana María ponga esa metáfora de la poesía como el árbol y el fruto, cuando de alguna manera justamente la inocencia nace. Por cierto, quisiera hacer muy brevemente una acotación semántica que mucha gente confunde inocencia con falta de conocimiento por la palabra latina nocere, y en realidad es nocere, sin S, nocere con C, lo cual quiere decir nocivo, en latín quiere decir nocivo, dañino. Entonces, la inocencia no es bajo ningún respecto semánticamente falta de conocimiento, sino en todo caso de algo dañino, de algo nocivo. Cuando Dios le da al hombre el libre albedrío, pues obviamente ahí lo pone a escoger entre el bien y el mal y la dualidad. Y justamente todo eso ocurre debajo del árbol. Pero quería comentar a razón de lo que tú dices, que el árbol es lo vertical y de alguna manera el árbol no está aislado del horizonte. El árbol incluso se puede hacer redondo como un fruto, justamente en su confrontación con el horizonte, como tú lo dices, como imagen. Entonces, cuando tú dices qué imagen evoca esto, este poema que tú acabas de leer, y esa fisura que tiene todas las connotaciones eróticas también que podamos encontrar, que es por donde además sale el fruto de lo que llamamos amor. Y justamente eso tiene la metáfora tremenda de la dormida de Adán horizontalizado, soñando, donde sale Eva de su costilla y pierden la inocencia justamente a través del fruto y a través del árbol. Quería también decirle a Ana María un poco que ahondar sobre lo de la mirada, porque obviamente Fernando Pessoa, cuando habla incluso Fernando Pessoa habla de la única inocencia, como una especie de alquimia, porque es interesante, Johnny, ver cómo todo esto es integración, ¿no? Aquí, obviamente, yo veo este poemario como una especie de alquimia amorosa, en donde la separación, la dualidad, se va integrando en una especie de rebis o hermafrodito amoroso, en donde los opuestos se unen, ¿no? Fernando Pessoa, como dije, habla de la única inocencia, ya Ana María dijo que Machado habla de la segunda inocencia,
pero la maravillosa Pizarnik habla de mirar con inocencia, ¿no? No solo Rilke, Pizarnik habla de mirar con inocencia, igual que Simone Weil y esas otras grandes místicas, ¿no? Le quería preguntar a Ana María, qué exactamente cómo plantea ella esa única inocencia con referencia a esos pasos de alquimia, como yo lo veo, de la primera inocencia, la segunda inocencia, no sé qué tanta influencia pueden haber tenido Pessoa y Machado en esta visión de ella. Por supuesto, Rilke, Pizarnik y Blake, ¿no? Bueno, primero voy a comentar el poema que trae Johnny, ¿no? Esto de el horizonte vertical, cuando se respira de una vez, una sola vez sin intervalo, y existe uno hacia arriba y deja los pies colgando y el corazón desamparado, tiene que ver de alguna manera con la metáfora del árbol también, imaginar cómo el árbol respira, que respira sin esa sístole y esa diástole que tenemos nosotros, pero su visión de las cosas desde el árbol es una visión distinta. Si nos metemos dentro del mundo vegetal, que es un poco lo que invita la poesía, la apertura de la mirada, eso es un poco de lo que estamos hablando, de que la mirada no solo es esta mirada consciente, racional, eh, discursiva, sino que hay una mirada que puede ser totalizante, distinta, y es la mirada que tiene que ver con la inocencia, como apuntaba Edgar, la inocencia no como un fenómeno, incluso el tonto, ¿no? El que cree todo, el que de alguna manera tiene una fragilidad. El inocente, que es un poco cuando ves sin daño, sin que haya daño, implica una mirada despojada, ¿no? Si despojadamente, no encontramos daño en nada. Y eso es un poco el tema de la inocencia, pero el tema también de los inicios del amor o el desarrollo o hacia dónde apunta el fenómeno amoroso, que tiene mucho de la inocencia, que tiene mucho de ese poderse despojar. Cuando uno intenta poner en alguien su amor, tiene que despojarse y empieza a verlo de otra manera. Creo que a todos nos ha pasado, empiezas a verlo de otra manera. Luego aparece la segunda inocencia, que es ver lo que no viste la primera vez, despojadamente. Y la única inocencia, que es la tercera inocencia, es cuando integras los dos acontecimientos, lo que viste, lo que no viste, y ves más allá. Se abre una puerta, es como una especie de juego de niveles, se abre una puerta que te lleva a otra dimensión, que ya no solo es un amor personal o un amor dirigido hacia alguien en particular, sino que ya te encuentras con el fenómeno amoroso. Por eso era que tú apuntabas, Johnny, a cómo voy yo del erotismo a lo divino. Bueno, por esa misma vía, ¿no? De que en el otro comienza siendo un otro muy inmediato, desde la mamá, que es lo más inmediato, el pecho, que es lo más inmediato, hasta pasando por todas las otras experiencias de vínculos amorosos, hasta el otro radical, incognoscible, inasible, que es lo divino. Edgar me preguntaba las influencias, y fíjate que entre los epígrafes que yo pongo en este libro de la única inocencia, pongo precisamente a Pessoa, donde fíjense lo que él dice: amar es la eterna inocencia y la única inocencia es no pensar, porque aquí es donde viene el fenómeno que ataca al inocente, el fenómeno que de alguna manera permite la entrada de la hoja de parra o la hoja de higuera o la hoja de lo que sea que tapa desde el relato bíblico en la desnudez. Es decir, el fenómeno del pensamiento, que es el que de alguna manera determina y empieza de alguna manera a cuadricular, a
definir, y si define, empieza a separar, ¿no? Entonces, me encanta esta cita de Fernando Pessoa bajo su heterónimo Alberto Calleiro, que es que la única inocencia es no pensar. Cuando dejas de pensar, te das cuenta que lo que viste y lo que no viste era lo mismo, que el árbol del bien y del mal es lo mismo, el bien y el mal están de alguna manera en el fruto, ¿no? También pongo entre los epígrafes, pongo a Alejandra Pizarnik, que es una de mis ángeles tutelares, porque ella puede tener, aún dentro de ese mundo atormentado de Alejandra, ella puede tener ese pobre instante adoptado por mi ternura, ese pobre instante, que es el instante al que yo hago referencia cuando digo quedas desamparado, ese instante en que ya no tienes sístole, ni diástole, ni inspiración, ni exhalación, y respiras de una sola vez, ¿no? Creo que sí, que por supuesto que esos son poetas que me marcan, ¿no? No sé si me habías dicho algo más, Edgar. Pero es que tú estás marcando tres miradas y cuando yo te escucho, recuerdo a Modigliani cuando pintaba su figura sin ojos y le preguntaron que por qué hacía la figura sin ojos y Modigliani respondía que era porque estaban viendo hacia adentro. Y Ujú. esto se corresponde con un poema tuyo de El árbol que en ella muere, donde tú llevas esa cuarta mirada hacia adentro. Tú dices, tú escribes, porque es prácticamente una continuación de La única inocencia o una reelaboración de la tesis que ahí traes. Tú escribes, la piel me oculta y me desnuda, susurra sobre mí, abre un trayecto de humedades en lo profundo, excava, habla de mi extensión, respira, duele en la pequeñez, hay un delirio en su silencio, me respira una palabra. Más interioridad, Ana María, imposible. Eres tú mirando hacia adentro. Claro, y creo que en esa única inocencia, cuando uno mira hacia adentro por un fenómeno de casi no, un fenómeno místico, cuando uno mira hacia adentro, de alguna manera te abres a mirar hacia afuera, ¿no? O sea, es la profunda interioridad indefectiblemente te va a llevar a lo cósmico, ¿no? ¿Cuál fue el proceso tuyo? ¿Tú pasaste de la única inocencia al árbol que en ella muere? ¿Fue al revés? ¿Cómo fue el proceso? Mira, es un proceso simultáneo. Es un proceso simultáneo. O sea, se escribían ambos, fíjate cómo lo voy a decir, se escribían ambos libros de manera simultánea y entonces yo tenía la labor como Adán en el paraíso de nombrarlos, es decir, este poema va para acá, ¿no? Y este otro poema va para acá. Entonces son unos libros que nacen en el misterio de que nacen de manera simultánea, bueno, se fueron escribiendo ellos y yo me serví de canal para que eso ocurriera, ¿no? Léenos alguno de tus poemas favoritos de... Anda, regálanos eso. ¿De No cuál nos sé, vas a leer algo? eso es como No soy pedirle objetivo. Yo no soy objetivo contigo en eso. a ver. Yo no puedo mostrarles el mío porque está rayado completamente. Así. Bueno, qué bonito, ¿no? Qué bueno. Vivo en el desbordamiento. Este es el árbol que en ella muere. Vivo en el desbordamiento, comulgo en el amanecer, sorbiendo la agonía de la noche. Estoy enferma de una especie de éxtasis. Nada me salva del naufragio. Desconozco los códigos humanos, solo la lengua que resiste y lame la vida que gotea. Respiro las palabras y adentro me crecen desprovistas de gravedad. Anoche soñé que tenía un desgarro en la espalda,
creo que era en la zona de las alas, esos zarpazos que asaltan desde el revés. Alguien comente algo, pues estos son los momentos que Ana María me deja sin palabras. Edgar, sálvame. Sí. Wow. Y vuelvo al sin palabras. A mí me gusta mucho el último poema, los dos últimos poemas de La Única Inocencia, eh, que juega un poco con eso que siempre se dice, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Yo comienzo el poema diciendo lo contrario. Quedará piedra sobre piedra y el musgo hará su hogar sobre la piedra y el verde despertará al musgo de su sueño y tus ojos, amado, me revelarán los confines de la tierra. Madre nuestra, en ti descansaremos desnudos en la única inocencia. Hermoso. Ana, tú mencionaste una palabra, un significante, que nos lleva al tercer libro. Es un libro diametralmente opuesto a estos dos, como es La fiesta de los náufragos, y obviamente la palabra fue naufragio. La fiesta de los náufragos, mientras los otros son una erótica, bueno, una poesía es una erótica, pero mientras allá hay un lenguaje, sorpresivamente, la fiesta de los náufragos es otro tema. Aquí está prácticamente es un campo de batalla entre Eros y Tánatos. ¿Okay? Es un libro, La Así fiesta de es. los náufragos, es un libro duro, es un libro de esos cuando uno necesita así como fortalecer el alma y ya para dónde voy y qué hago, yo tengo que leer este libro, ¿no? Les voy a leer uno de los que para mí es emblemático de la fiesta de los náufragos. Los mares tienen ausencias penetrables, enormes agujeros en cinta, todos milenarios, huellas lanzadas al azar, hirviendo entre las olas. Las barcazas de guerra asoman su terror y su furia. A punta del ahogo rastreo el horizonte. Desde mi levedad interrogo el surco de las aves. Anteriormente hablas del hueco entre las alas y aquí interrogas ese El agujero. sur. O sea, tus textos de una u otra manera prácticamente se pueden leer como un continuo, como si fueran una sinfonía en sus diversos movimientos. Cuéntanos un poco de la fiesta de los náufragos. Bueno, La fiesta de los náufragos es mi primer libro publicado, es anterior a este y es escrito hace muchísimo tiempo, en el ¿Sí? año 2007, es un libro del año 2007. Y sí, yo creo que por supuesto tiene un hilo conductor, tú lo ves con tu agudísima mirada, Johnny, porque precisamente la fiesta de los náufragos es el despojo y va a ser el despojo de la mirada. Cuando te descubres náufrago, cuando descubres lo que es ser náufrago, que es parte de nuestro ser, el ser expulsado, siempre hemos sido expulsados de algo que teníamos antes, siempre el mundo se nos derrumba, tenemos momentos en que nuestro mundo se derrumba y nos quedamos con dos o tres cositas que salvamos del naufragio y a veces ni eso, una tablita. Entonces, el hecho de que el naufragio esté asociado a una fiesta significa que el despojo también no es un despojo para lamentarse, es un despojo para el gozo. De nuevo, esto que para mí es encantador que dice Borges, que la poesía, esto también lo decía Armando Rojas Guardia, la poesía tiene que ser para el disfrute, para el goce. No importa si es dura, si trata temas terribles, pero tiene que existir esa fiesta, ¿no? Por eso asocio, y de hecho es un verso de uno de los
de los poemas, que el náufrago pierde absolutamente todo, hasta pierde el horizonte. Allí de alguna manera hago referencia a esa pérdida del horizonte, a que uno no sabe dónde está, no sabe leer cartas marinas, uno perdió cualquier referencia, uno es expulsado del mar, uno es expulsado de la vida anterior que uno tenía, uno queda con las tablas en la cabeza, ¿no? Entonces, de allí nace una fiesta. Y yo creo que el antecesor, por supuesto, de estos otros libros es el cambio de la mirada una vez que uno está despojado de todo. Cuando uno es náufrago, uno tiene que tener en la nueva vida otra visión, no puede ser la misma, ¿no? Claro, pero eso es lo que nos está hablando es de tu visión de la vida, porque un naufragio es un duelo. Entonces, ¿cómo Sí, hacer con los duelos? Y tú estás invitando nuevamente a aferrarse a Eros para poder sobrevivir, porque también podemos quedarnos exacto. atrapados y ahogarnos y no llegar a ninguna Sí, playa. exactamente. Hay un poema aquí que creo que resume mucho eso, que a mí me gusta. Si quieres lo leo, ¿no? Por favor, También el libro está dividido en siete instancias, ¿no? Que comienza desde las turbulencias, la llegada a la orilla, o sea, toda el periplo del náufrago, ¿no? Ya te lo encuentro. Es un progresivo despojo, incluso de las letras, de la palabra, ¿no? porque tú logras inclusive en esa visión hablar de alegría, alegría frente a un duelo. Cuando tú dices los náufragos hacen la noche alegre, la tornan caja de sorpresas, la llenan su cielo de fuegos de artificio, gritan y bailan creyéndose inmortales. Adormilados se pasean por las avenidas de la playa, olvidaron sus países, sus nombres, son felices. Bueno, ese es el que estoy buscando y no lo Ah, encuentro, lo bueno, encontraste tú primero. está acá, lo encontré. Los náufragos hacen la noche alegre porque ellos Ese. están alegres porque sobreviven. La tornan caja de sorpresas, llenan su cielo de fuegos de artificio, pero fíjate, fuegos de artificio. Gritan y bailan creyéndose inmortales. Adormilados se pasean por las avenidas de la playa, olvidaron sus países, sus nombres, son felices. Encontrar la felicidad después del despojo absoluto, del nombre, del país, de la circunstancia anterior, olvidan de dónde vienen y pueden ser felices porque se despojaron, porque se desnudaron. Pero no creen que Ana María Hurtado es tan inocente, porque nos tiende una trampita en el mismo libro. Porque tú nos hablas también, Ana, del naufragio disimulado. Tú nos Claro. dices Sí. tanto naufragio disimulado, tanta playa sinuosa a la espera. ¿A dónde vamos con esto? ¿O hay alegría o está la trampa del disimulo? A ver, ese está entre los últimos, ¿verdad? No, más adelantico ese está al final de Ocasos. Fíjate, el tema es el naufragio disimulado, es los que pierden, pero simulan no perder. Bueno, tú que también te ocupas de la psique y del psicoanálisis, sabes que eso existe, ¿no? De alguna manera la negación de que perdiste lo que perdiste, ¿no? Entonces, de alguna manera, tanto naufragio disimulado, tanta playa sinuosa a la espera, te está esperando que te des cuenta de la pérdida. A eso voy, ¿no? Que de alguna manera eh, eh, pudiéramos incurrir en nuestra vida en naufragar y pensar que no hemos naufragado, ¿no? Una especie Yo de puedo síndrome completamente. del miembro, el miembro fantasma, ¿no? O sea, perdimos algo y todavía creemos que lo tenemos, ¿no? Es que lo que me parece hermoso es que Quisiera ver si puedo colar una pregunta por ahí, sí, a sí, razón de esto, ¿no? ya Que me vamos. parece interesante. Lo que quiero señalar es que Ana María trabaja un caleidoscopio de emociones extraordinario.
porque de hecho ella tiene una oración que yo la tomé de epígrafe para mi nuevo libro, porque ella dice, mi boca conserva la rabia salada de las olas. Quiero volverlo a leer porque es un mar de leva. Mi boca conserva la rabia salada de las olas. Y esto tiene que ver con lo que a Jaleb Toledano nos escribe. Las vivencias actuales de la humanidad se relacionan con este naufragio. Entonces, no es que lindo todo, ¿no? Aquí prácticamente podemos hacer un tratado sobre lo que es el tema del duelo y sus distintas caras. Edgar, ¿ibas a comentar algo? Bueno, quería hacerle una pregunta un poco sobre la única inocencia que, como yo dije, la siento yo en lo personal como una alquimia amorosa, es decir, como tú vas pasando de una inocencia absoluta primaria, la primera, a una experiencia que, por cierto, Blake lo hace muy bien cuando habla de inocencia y experiencia, en los cantos de inocencia precisamente, y cómo llegas al final al oro, cómo llegas al final retornas a un estado de inocencia o edénico, eh, restaurador, ¿no? Redentor. Porque yo digo que dentro de esa alquimia del amor que Ana María de una manera clara plantea en este poemario, en los pasos, yo meto a Rilke porque Rilke habla, que por cierto también es, como Ana María bien lo dice, es la mirada de la inocencia. Rilke habla de el amor fácil, del amor difícil. Y Rilke dice muy claramente, dice, el amor es difícil. El retorno, en otras palabras, el retorno a la inocencia es difícil. Entonces, aunque de alguna manera la poesía esté de alguna manera en una dimensión de goce, como dice Ana María, o que en todo caso nos introduce dentro de una dimensión final de goce, siento que el camino hacia eso es lento, difícil, está lleno de obstáculos y como decía Rilke, el amor no es fácil, el amor no es fácil. Quería preguntarle a Ana María si ella de alguna manera siente resonancia en esta visión o en esta interpretación. Bueno, yo siempre resueno con Rilke, tú lo sabes, es una pregunta sabida. Pues claro, es difícil, es que es difícil estar vivo, o sea, es difícil la vida. Y quería hacer acotación quería comentar la acotación de Ajoliab, porque en efecto, ¿qué es lo que me interesa a mí de la poesía? Y esto lo hemos conversado, Johnny, que la poesía tiene que trascender la anécdota personal. O sea, si usted está contando una anécdota personal y se queda en la anécdota, no alcanza el despojo que requiere la poesía, porque uno se tiene que despojar de uno mismo, de su propio anecdotario. Entonces, esa acotación que hace Julián me gusta, porque claro que es un duelo, pero es el duelo de todo viviente, es el duelo de toda civilización, es el duelo de nuestro tiempo. Qué bueno que se pueda leer el libro, no solo como planteando, o el duelo de Ana María, no es el duelo de Ana María, es el duelo de lo humano, de que si nos damos cuenta cómo permanentemente naufragamos nuestra vida, universalmente naufragan las civilizaciones, se tienen que despojar, tienen que reinventarse. Entonces, claro, como dice Rilke, pues claro que el amor es difícil, es que todo es difícil porque es como ese libro magno que es la Odisea, ¿no? Estamos metidos en un mar donde perdimos, creímos que íbamos a ir de un sitio a otro y no, el camino no está trazado, el camino es laberíntico y tenemos que descubrir, como le ocurre a Ulises en la Odisea, cuáles son los caminos, ¿no? Los posibles caminos. Tiene que pactar con los dioses, tiene que hacer artilugios de diversa manera, porque Ulises, que
encaja dentro de los náufragos y por eso la Odisea es una historia universal. Entonces creo que poderse despojar de un duelo personal, pero a la vez que el otro, el lector pueda encontrar allí sus duelos y que además, como dice Ajoliab, también vea, pero ahí también hay otros duelos, los duelos de los náufragos del Holocausto, por ejemplo, o los duelos de Venezuela, los duelos de la diáspora, todo está allí. De hecho, ese libro está inspirado en una persona que yo quiero mucho, que quise mucho, que me cuenta un naufragio, una huida de un sitio a otro, un traslado, de dejar todo y reinventarse. Entonces, sí, la única inocencia es estar permanentemente claro que estamos al desnudo, bajo las estrellas y que las estrellas mismas son náufragas, ¿no? Susana Naim pone, el duelo es oceánico, se entra y sale del naufragio. Qué bello, ¿no? Así es, Susana. Sí, sí. Por cierto, querido Johnny, sería bueno aclararle a los oyentes que pueden escribir sus preguntas, ¿no? Sí, Por sí, el chat. justamente pedirles que pueden escribir los comentarios en el chat para poder establecer un intercambio. Esto que Susana escribe tiene sus aristas, ¿no? Porque el duelo como experiencia oceánica, recordándonos el tema del oceánico, que es la referencia en Juan Cristóbal para el todo, para el todo, la vivencia oceánica, incluso el hermosísimo texto de Freud sobre la transitoriedad en el paseo que él hace con Román Roland y donde Mm. toca justamente lo transitorio y lo oceánico. Ahora, se entra y se entra en el naufragio para entrar en unas profundidades, pero ¿quién sale del naufragio? ¿Y cómo se puede salir de un naufragio? Bueno, entre otras cosas, con la rabia salada de las olas, ¿no? O sea, Eso eso. es si te impulsan la rabia salada a salir, pero hay quienes se quedan en el fondo, Hay quienes se en la quedan, posición exacto, melancólica. así es, tal cual. Se quedan con Entonces, su tablita abrazado a la tablita, ¿no? se Oye, Sí. quedan. fíjate que a razón de lo que tú nombras, Ana María de Ulises, su naufragio, qué interesante lo que planteas y que acabo de hacer un link importante, y es que cuando él naufraga, cuando tiene su enorme naufragio, él llega a la isla y pierde la memoria, queda amnésico y queda totalmente inocente, como un niño recién nacido. Y la primera rostro que ve es el de Nausicaa y él la confunde con su madre. O sea, con lo Así es. femenino en ese momento es su madre. Entonces él se reconstruye, el naufragio es lo que lo devuelve, lo que lo restaura a su estado de inocencia total, de manera de que la fiesta de los náufragos y única inocencia tienen un vínculo asombroso, ¿no? Claro, y fíjate, qué bueno que trajiste el episodio de Ulises con Nausicaa, que la confunde con la madre, que eso también es el amor, que en la mirada del que se enamora, de alguna manera hay una nostalgia de la madre, y va a ver a la madre, porque es el primer amor, ¿no? Más allá de lo edípico, está el hecho de que del océano de donde está saliendo, esa persona, la primera que ves es tu madre, ¿no? Sea Nausicaa, sea quien sea, esa persona que de alguna manera te devuelve o empiezas a mirarla con ojos de inocencia una vez despojado, de alguna manera tiene referencias al origen, referencias a la madre, ¿no? Que es el origen principal. Yo me quedé pensando en lo que Susana Naim menciona. Ustedes se hagan reír, por favor. No, no, tómenme en serio lo que les voy a decir, porque estaba viendo un programa sobre el Triángulo de las Bermudas. De esos Uy, programas, qué bueno. de esos programas que uno pone para quedarse dormido. Y resulta ser que lo que naufraga en el Triángulo de las Bermudas, si uno lo toma de forma metafórica,
lo que deja es preguntas. O sea que no hay naufragio sin preguntas. De una u otra manera podemos equiparar eso a la búsqueda de respuestas. Y frente a eso que desaparece, está la pregunta y la necesidad de plantearse por qué o el para qué, que es mucho más útil que el por qué. Y cuando también leía y escuchaba a Edgar y te escuchaba a ti, me recordaba, por ejemplo, de La nave de los locos y de toda la alusión alquímica que se hace en torno a el mare tenebris, el mar tenebroso, que está vinculado justamente con el nigredo, con el caos, con aquello que va a la putrefacción, a la descomposición, pero no hay proceso de descomposición sin la posibilidad de plantearse transformación. Y de una u otra manera, Ana María, la poesía son símbolos en transformación. Tenemos que descender a lo más profundo de ese mar tenebroso. Tenemos que descender a Hades. Una cosa es quedarse atrapado en la melancolía en los caminos de Hades, pero otra cosa es utilizar esa mirada a la que tanta alusión has hecho esta noche para poder encontrar la salida sin voltear, que no nos pase como Orfeo, Un sin poco la voltear, referencia, ¿no? A Eurídice, ¿no? Que voltea y se queda en el inframundo. y se queda ya No se puede atrapado. voltear. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. ¿Para qué? Para poder salir del naufragio. ¿Están de acuerdo? Salir, además salir blancos. El blanco es el símbolo de la Albedo, inocencia. Y llevarlo. fíjate que alquímicamente es el albedo, pero casualmente, siguiendo con las conexiones entre los dos poemarios que tan brillantemente tú has traído a colación, Johnny, es que Ana María habla en ese poemario de blanquearse. Las olas te blanquean, la sal te blanquea, la intemperie te blanquea. No me acuerdo, creo que casi al final del poemario Pero ella dice, hay que tener cuidado con Albedo, porque ahí está la locura femenina. Escuchar a la luna, cuidado con eso. Ok, aquí nos tenemos que salir Alfredo tú y yo para dejar las mujeres hablando de la luna. Bueno, él se refiere a la última, como te dije que tenía 7 instancias, la última instancia es la del blanqueo, en efecto, ¿no? Claro, claro. Ana, ya para ir cerrando, regálanos algún poema, por favor, leído por ti. De alguno de los tres, Lo ¿quieres que tú alguno? quieras, lo que tú quieras. Bueno, voy a leer este de la fiesta de los náufragos, a terminar con el primer libro, donde aparece esa sucesión de naufragios que ya trascienden el acontecimiento personal, ¿no? Comienza. Llegaron a la orilla calcetines solitarios, vasijas de alabastro, sedas, tules, alfombras, botellas de refresco, candelabros, un arca de la alianza, un astrolabio, una engrapadora, un radiotransmisor, espadas, arcabuces, un gorro frigio, una armada invencible, el desecho de una mariposa, una columna dórica, el brazo de una cruz, una rosa de los vientos, un enjambre de abejas, la viga de una torre gemela, una lámpara de Alejandría, un pergamino chino, un misil de napalm, el rostro de una gacela, un puñado de nieve en una bola de cristal, palabras del Corán, un címbalo y un caballo de feria, la mano de un cruzado, cristales de Bizancio, una hermosa cabeza, un perfil jónico, colmillos de elefante, un cuarteto de vientos, una canción de cuna, el cuadrado azul de una ventana. Hermoso. Gracias, Ana. Bueno, Dalia Margarita nos dice que lástima no poder escucharlos, espero quede grabado. Sí, va a estar grabado
Ahorita les voy a escribir mi teléfono, el de Cultura Mundis, para que ustedes puedan incorporarlos a la comunidad y ahí pueden recibir el link de la grabación para que lo escuchen. Igual también pueden escucharla en nuestra canal de YouTube y les voy a poner acá la página nuestra, culturamundis.com o por Instagram es igual, es Cultura Mundis, para que nos puedan escribir por allí. Edgar, si alguien quiere adquirir los poemarios de Ana María, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo es el proceso? Sí, voy a escribir por aquí también el link de donde pueden entrar para tenerlos de manera digital y también el correo donde se pueden encargar. Obviamente, vamos a estar alimentando permanentemente las librerías, pero el que desee tenerlo, bien sea en digital o en físico, eh, aquí en la página lo tienen y voy a escribir el email también, ¿no? Ok, www.diosablanca.org. Aquí les Ajá. estoy dando el teléfono donde pueden escribirme para yo incorporarlos a Comunidad Cultura Mundis. Pueden seguirnos en la página culturamundis.com o por el Instagram Cultura Mundis. Y en editorialdiosablanca@gmail pueden escribirle a Edgar para que puedan tener información para contar con los poemarios de Ana María Hurtado. Ana María, un millón de gracias. Edgar, gracias por estar con nosotros. A todos ustedes por acompañarnos. Aquí escribe Yogi, magnífico paseo por el... Bueno, Yogi ya magnífico paseo por el imaginario de nuestra querida Ana María. La tos no me permite hablar, somos un naufragio que no cesa. Nos despojamos una y otra vez, todo comienzo es inocente, bellísimo instante que agradezco con el alma. Yogi está enferma, por eso no puede hablar ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estén pendientes, la próxima semana vamos a tener un cineforo, un seriforo de la serie Eric, que está en Netflix, con Luis Montt, tan cordialmente invitados. Y la semana de arriba continuamos con los poetas de Diosa Blanca. Así que por favor estén pendientes de nuestra programación. De nuevo, maestro, poeta, gracias. Y Bueno, muchas gracias. Gracias hasta a la ti, próxima. Johnny, Ana María, Muchísimas gracias a ustedes. Vale, a hasta la todos. próxima. Gracias a todos.